La verdad que gracias a Dios está muy bien. Agradecerles por las oraciones, por el apoyo. Han sido días de dormir un poco menos. Han sido días distintos, pero de una felicidad y una emoción inigualable, ¿no? Incomparable, incomparable. ¿Está Natalia Criscuolo acá? ¿Está? Ah, subió. La verdad que me estuve acordando de ella muchísimo estos días. Me estoy acordando de ella porque criar a la bebé, despertándose seguramente que ella sola, con el hermanito y con la hermana mayor. Cuánto yo les agradezco todo el apoyo que ustedes me dan, de todo tipo, emocional, económico, de todo, y cuánto más necesita Nati, ¿no? Yo me acordé muchísimo de ella en estos días. Y la verdad que agradecerles a ustedes y agradecerles al Señor. Bueno, vamos a ir con el pasaje de hoy. Le quiero contar que tengo una lucha ferviente con el pediatra de mi hijo. El pediatra de mi hijo me quiere retar, todo el tiempo me quiere retar. Me quiere retar porque dice que lo único que tiene que tomar el nene es la leche materna. Y yo a veces también le quiero dar la leche, ¿viste? La que se prepara. Porque si no la tengo que despertar a la madre todo el tiempo. Entonces en una lucha férrea que yo tenía con ella, esta es una mujer, ella me dice, pero la mejor leche es la leche materna. Me dice, vos si tuvieras que tomar y te tuvieras que dar a vos mismo, ¿cuál tomarías? ¿La leche materna o la leche maternizada? Y yo le dije, si yo tuviera que tomar, desearía como niño recién nacido, desear la leche espiritual no adulterada para por ella crecer para salvación. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Entonces vamos a Hebreos capítulo 3, a esto que nos compete, la leche espiritual no adulterada. Vamos a leer en esto. Hebreos, la carta a los Hebreos. Desconocemos el autor, algunos dicen que es Pablo, quizás alguno de los siervos de Pablo. Ahí está Nadia. Alguno de los siervos de Pablo. Destinada a un grupo de creyentes. Un grupo de creyentes ya en la época del Señor, donde el Señor había venido, quizás judíos cristianos. Hay un desafío en esta carta. Quizás usted me diga, lo que vos me vas a decir hoy yo ya lo escuché. ¿Qué es? Cristo es superior. Me dice, ya vine otros viernes y me dijeron esto, me lo dijo tu papá, se me lo dijo Andrés, después me lo dijo Nacho. Bueno, le quiero decir que quizás a usted le parezca redundante, pero este grupo de personas que estaban acá no les parecía redundante para nada, y describírselo punto por punto, por qué el Señor es superior a tantos logotipos y a tantos íconos de la religión judía y hebrea y de todo lo que el Señor había manifestado a través del pueblo de Israel, es muy necesario. ¿Por qué? Porque había una gran persecución. Póngase en contexto. Usted, hijo o hija de una familia judía. De repente viene el Señor, muere en la cruz y se predica un nuevo tiempo de Dios. Un nuevo tiempo de Dios. Ya no eran necesarios hacer sacrificios, sino que Cristo era el sacrificio que colmaba al Padre. Ya no era necesario que un sacerdote sacrifique por el pueblo, sino que con él era suficiente. No eran necesarios otros profetas que vengan a hablar porque el Hijo ya había venido. Y venía y cambiaba todo. Imagínese usted ser judío o ser judía y decírselo a su familia. No, dice la palabra, dice esta carta que el Señor es superior a los ángeles, que el Señor es superior a la ley. Y en este día vamos a ver que el Señor es superior a Moisés. Piénselo usted, su familia, sus padres. ¿Qué le dirían? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir esto? Piense usted, el pueblo judío, desde Abraham, la promesa hecha a Abraham, la descendencia, después la esclavitud en Egipto, saliendo y cruzando las aguas abiertas en dos. Pueden pasar, suben al monte, Dios les da la ley, reciben la ley y después el camino a la tierra prometida, cómo el Señor los va guiando y llegan. Gran parte de todo eso, ellos lo habían vivido y lo habían palpado y lo habían recibido y lo habían enseñado. ¿Cómo ahora una persona iba a venir a decir que todas esas cosas quedaban atrás o gran parte y que ahora había que creer en Cristo y que era suficiente? Parecía descabellado, era una locura. No solo ellos eran segregados de su familia, sino que eran perseguidos, eran cuestionados y eran hasta metidos en cárceles. Entonces la gente dice que estos creyentes, muchos de ellos se desanimaban y retrocedían, ya no querían seguir a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Darles una explicación puntual de por qué el Señor es superior a cada uno de estos puntos o íconos tan importantes que habían tenido los judíos en ese tiempo tan especial que Dios había tenido con ellos, y por qué ahora era distinto, y por qué el nombre de Cristo es tan valioso y tan poderoso, y es suficiente. Ellos necesitaban una buena explicación, y no solo esta explicación, sino una exhortación de parte del escritor a estos cristianos para no volver atrás,
para no desanimarse y seguir siendo fieles. Vamos a leer. Dice capítulo 3. Ya habíamos hablado de que el Señor es superior a los ángeles, habíamos hablado que el Señor es superior a la ley, y vamos a decir que el Señor es superior a Moisés. Atención, no es un tema menor. Ustedes conocen, muchas veces hay gente que son judíos entre nosotros y pasan. Un término muy común para llamar a una persona judía es decirle Moishe. ¿A qué pertenece Moishe? A Moisés. Moisés es un héroe patriótico del pueblo de Israel. Y decirle que ahora lo que habían vivido con Moisés quedaba atrás para algo nuevo, era menudo tema. Por eso es la enseñanza del escritor. Vamos a leer, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, hombre de parte de Dios frente al pueblo, y sumo sacerdote, hombre delante de Dios intercediendo por el pueblo, de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a considerar a Cristo Jesús. Antes habían habido profetas, habían habido apóstoles, habían habido sumos sacerdotes. Ahora todo se concluía en una sola persona. Consideren a Jesús, a quien hemos confesado, a quien hemos recibido. Consideren a Jesús. Dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, al que le nombró, al que le encargó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Le quiero confesar entre nosotros que verdaderamente esta traducción, Reina Valera 1960, no me parece la más afortunada para entender este texto. Realmente es muy rebuscada, ¿Tenemos para leerla? ¿Sí? ¿Tenemos? A ver si lo podemos leer juntos, me parece que se va a entender un poco mejor. Dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Hasta acá vamos bien, era lo que habíamos hablado. Seguimos. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos del valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. El texto parece difícil de entender, pero no es tan difícil de entender, y con la ayuda del Señor lo vamos a entender en esta noche. Tenemos que entender que hay una palabra que hay que descifrar, que es la palabra casa. ¿Qué palabra es? La palabra casa. La vamos a usar para nombrar tres cosas. Casa de Dios, la obra de Dios, el trabajo entre el pueblo de Dios. ¿Estamos? Número 1, la obra. Miren que se lo voy a preguntar, a ver si me lo van a decir. Miren que yo tengo sueño, pero justificadamente tengo sueño. A ver ustedes, Entonces, casa de Dios le vamos a llamar a la obra de Dios. Casa de Dios le vamos a llamar al edificio. ¿Al qué? Y casa de Dios le vamos a llamar al cuerpo. Casa de Dios le vamos a llamar al número 1, entonces la. Número 2, el. Y 3, el. Hay cosas que entender con estas acepciones. El escritor quiere describir que Cristo es superior a Moisés. Lo primero que tenemos que entender es que Cristo es superior a Moisés. A nosotros nos parece una obviedad. A nosotros nos parece algo obvio, pero piensen en estas personas que de repente se encontraban con esta responsabilidad. Cristo es superior a Moisés porque dice que lo único que tienen en común en este texto que va a decir es que ambos fueron fieles. Cumplieron el trabajo como se les pidió. A Cristo se le encomendó una tarea, Moisés se le encomendó otra tarea, ambos fueron fieles. ¿Estamos? Entonces, esa es la semejanza que vamos a tener, pero después hay cosas que son distintas.
Moisés fue fiel entre las personas en el trabajo que se le dio en la obra de Dios, cumplió un rol, cumplió una tarea, cumplió una función. Moisés fue fiel cumpliendo esa función entre las personas, pero Jesús es superior a él. Moisés fue fiel en la obra de Dios, pero Jesucristo es la obra de Dios. Jesucristo es el que actúa, Jesucristo es el poderoso. Moisés solamente es una herramienta. Moisés es parte de la obra, pero Cristo es la obra. Moisés fue una parte y Cristo es el todo. Moisés, en este recorrido que nosotros dijimos, la promesa a Abraham, la descendencia, la salida de Egipto, aparece Moisés, el cruzar el Mar Rojo, el camino, la ley, montar el tabernáculo tal como Dios se lo había pedido. Él montó esa tienda para sacrificar a Dios. Y en todo el camino hacia la tierra prometida, él fue fiel. No solo en la obra, sino también en el edificio. Lo hizo tal como se lo pidió. Lo hizo tal como se le pidió. Y él fue fiel, tal como se lo pidieron. Ahora, así como seguramente que el edificio que crearon tiene mucha gloria y hay mucho mérito de Moisés, Cristo es superior a Moisés. Porque Cristo es el que da la instrucción y Cristo es el creador de todo, incluso de Moisés mismo. Es anterior. Moisés es parte del brazo de Cristo, pero Cristo es participante de la creación desde el comienzo. Dijo Dios, hagamos al hombre. ¿A quién le dijo hagamos? ¿A quién le dijo? Le dijo al Hijo, al Espíritu Santo. Cristo es agente activo en la creación. Entonces, no solamente que Moisés es una parte de la obra o hace una función y Cristo es la obra, sino que por más fiel que sea Moisés, Cristo es creador, incluso de Moisés es creador de todo, agente activo en la creación. Y hablando también de rangos, Moisés se engrupa entre los siervos de Dios. Abraham, siervo de Dios. Josué, siervo de Dios. Caleb, siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios. Pero Cristo no es siervo de Dios. ¿Qué es Cristo? Es hijo de Dios y por tanto es Dios. Entonces, por una cuestión de que la obra es de él y Moisés solamente cumplió una función, Cristo es superior. Por historicidad en la creación, por ser primero y crear todo, incluso a Moisés mismo, Cristo es superior. Y por rango, Cristo es superior en una posición inigualable. Cristo es hijo de Dios y Cristo es Dios. Entonces esto lo podemos entender. Y no solamente que esto no es azaroso, para nada, sino que Moisés mismo fue preparando el camino de lo que había de venir, que habría de haber un Salvador, que sería Cristo. Que sería Cristo. Dice el texto que nosotros leímos. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, dice el versículo 5, para testimonio de lo que se iba a decir. Él preparó el camino y durante todo el Antiguo Testamento y toda la historia del pueblo de Israel se preparó el camino de un Salvador que iba a venir. ¿Ellos qué tenían que sacrificar? Un cordero, sin mancha, sin defecto, sacrificarlo por un grupo de personas, sacrificarlo por el pueblo. ¿Quién fue ese cordero después? Cristo, sin pecado. Jesús mismo le decía a los fariseos, ustedes, le decía a los escribas, a los conocedores de la ley, ustedes escudriñan las Escrituras para conocer y ellas dan testimonio de mí y ustedes me niegan. Estas Escrituras dan testimonio de mí, todo el camino está preparado en el Antiguo Testamento para la llegada de Cristo, por lo cual Cristo es superior. Y dice el versículo 6, que Cristo es Hijo, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No solamente casa es la obra de Dios, no solamente casa es el edificio de Dios, sino que casa somos nosotros, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. En este nuevo tiempo de Dios, Cristo muere como sacrificio para todos, resucita y todo aquel que cree en Él es perdonado. Y cuando es perdonado también recibe el Espíritu Santo. Y dice que este Espíritu es poderoso dentro de nuestro cuerpo, para permitirnos ser fieles hasta el final. Sobre las debilidades, sobre los miedos,
sobre las dificultades, sobre las adversidades, Cristo es superior. Entonces, con estas figuras, estas excepciones de la palabra casa, nosotros podemos entender que Cristo es superior a Moisés. Y el escritor a los hebreos los alienta para poder saberlo, para poder estar convencido que Cristo es superior y para saber que no solo que es superior, sino que es poderoso para sostenerlos en medio de esta persecución tan difícil. ¿Fue difícil de entender? ¿Se entendió? Ahora, nosotros decimos algo muy particular. Quizás hubiese sido más fácil decirle, miren, queridos hebreos, todo esto está pasando porque es una nueva forma de Dios de tratar con su pueblo. Lo que se llama dispensación. Las cosas están acomodadas de una manera, Dios trata de una manera con el pueblo y ahora trata de otra. Antes trataba con sumos sacerdotes que ofrecían por el pueblo, antes trataba con profetas que revelaban al pueblo, antes trataba con líderes que intercedían delante de Dios por el pueblo y ahora solamente se va a manejar por el Hijo. Y que el Hijo es suficiente, el Hijo es suficiente sacrificio, el Hijo es suficiente profeta, el Hijo es poderoso, el Hijo es suficiente. Con eso hubiese acabado la cuestión, hubiese sido suficiente. Pero hermanos, dense cuenta conmigo, no es lo que dice. Empieza una comparación punto por punto de Moisés con el Señor. Punto por punto, pelo por pelo, Moisés y el Señor. Y yo lo llamo a la reflexión en esta noche. Qué ilustre habrá sido Moisés, ¿no? Porque hay que tratar de explicar no solo que es un tiempo nuevo de Dios, sino que Cristo es superior para poder dejarlo claro. A nosotros nos parece obvio, pero no es obvio. Y ellos lo podían entender. Y los anima con este Espíritu poderoso que hace delante de Dios lo que es agradable dentro nuestro. Desde nuestro interior obra con el poder. Dice que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que obra en nosotros y vivifica este cuerpo, lleno de debilidades, lleno de ansiedades, lleno de temores, por lo cual ellos podían ser fieles a Dios. Y yo quiero en este día poder traerles un tema muy breve y terminar, que son las personas ilustres. ¿Qué son las personas ilustres? Moisés fue una persona ilustre en el pueblo de Dios. Dice que tenía un temor de Dios total, una reverencia a Dios total. Él oía lo que Dios le quería decir, él permanecía, él bajaba, le declaraba al pueblo, él tenía paciencia. Fue muy ilustre Moisés, al punto que la palabra tiene que compararlo punto por punto con Cristo. Increíble. A nosotros nos parece increíble. Y en nuestras iglesias, salvando todas las distancias, ¿podría haber personas ilustres? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podría haber personas entregadas en cuerpo, alma y vida al Señor para hacer su voluntad? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Hay. Por eso es que si bien nosotros podríamos empezar con un montón de postulados y cosas para entender y verdades de la palabra de Dios, hoy quiero bajar al llano y hablar entre nosotros de algo cotidiano que pasa. ¿Hay personas que son ilustres entre nosotros, seguido en la obra de Dios? La verdad que sí. ¿Y cómo incide esto en la iglesia? ¿Cómo incide esto en la iglesia? Si nosotros hoy tuviéramos un Moisés entre nosotros, una persona así de ilustre, una persona así de mansa, de temerosa, de dedicada, de entregada, ¿cómo influiría en nosotros? Salvando las distancias, nosotros en las iglesias en general tenemos gente muy dedicada a Dios. Y le digo algo más particular, no siempre nos aprovecha. ¿Sabe qué debería ser? Que esas personas nos guíen a Dios, que sean de bendición, que nosotros seamos fortalecidos, que continuemos la obra. Pero le voy a contar algo que pasa en las distintas iglesias cuando hay una persona dedicada a Dios de todo corazón y que Dios es utilizada por Dios así. Muchas veces la gente en vez de aprovecharlo, ¿sabe lo que hace? Esto. Un paso para atrás. Y le dan toda la actividad y toda la tarea a Dios, a esta persona. Toda la obra de Dios se la dan a esta persona. Nosotros hemos tenido en la historia de esta iglesia gente utilizada por Dios. Ángel Bonatti, evangelista. Predicaba, la gente se convertía. Lo llamaban a la radio, predicaba en la radio, la gente se convertía, llamaba, se entregaba a Cristo. Nosotros, muchos de ustedes no lo han conocido, yo lo he podido conocer, Jorge Copazo. Brillante, conocedor de la palabra, enseñador. Dirigía el coro, cantaba, pintaba, un artista,
Tendríamos una persona acá entre nosotros y podría predicar todos los viernes él, que a todos quizás nos parecería bien. ¿Por qué? Porque su capacidad hace que nosotros digamos, bueno, que acapare todo. El tema es que esto es algo muy común entre nosotros. Cuando vemos una persona entregada a Dios, nosotros en vez de potenciarnos y animarnos a continuar, ¿qué hacemos? Hacemos un paso para atrás y que continúe. Pero eso es un gran error. Y han habido no solo Ángel Bonatti, no solo Jorge Copazo, sino que han habido hermanos en otras iglesias. Y estas figuras acaparan todo. Y los hermanos, en vez de animarse a trabajar, la carne de la comodidad le da todo el lugar y se ponen a mirar. ¿Qué pasa con estas personas? Son parte de la obra de Dios, no son la obra de Dios. Son una creación de Cristo y una parte de los dones que Dios dio a la iglesia, creados por Cristo, pero no son Cristo. Serán siervos de Dios, pero no son el Hijo de Dios. Y un día mueren. ¿Y qué pasa en las iglesias? Porque las personas no estaban activas. Dijimos que habían hecho un paso para atrás. Las mismas iglesias que estuvieron pujantes con esos grandes siervos que predicaban, que la gente se convertía, que la gente se comprometía, las mismas iglesias después se vacían. Y nosotros decimos, imagínense que el Señor nos diera un talento y un hombre de Dios entregado y de bendición y todo eso. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Seríamos los que dieran un paso para atrás para caer en este mismo error y sufrir el mismo perjuicio? ¿O seríamos una iglesia que podría aprovecharlo? Son cosas muy prácticas y son cosas que pasan en las iglesias, por eso tenía el deseo de compartirlo con ustedes. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer un ejercicio. Piense usted una persona de esta congregación que usted les dé bendición su ministerio, piénsela, no la diga. Si esa persona dejase de servir, estuviera entre nosotros, dejase de servir en el ministerio, ¿usted seguiría viniendo? Piénselo y contéstelo. Si esa persona se retirase, si esa persona no continuase, si esa persona no estuviese entre nosotros, ¿usted seguiría viniendo? Espero que sí. Porque el servicio y la obra, dijimos, hay hermanos que pueden ser una parte o pueden cumplir una función, pero la obra es del Señor y el Señor hace la obra. Hay personas que pueden ser dones consagrados al Señor, pero también hay otros dones que el Señor ha dado. Y esas personas no son Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros a la obra de Dios le ponemos nombre y apellido. Y así hacemos. El paso para atrás y que sean ellos. No es lo que el Señor quiere. Pues decimos, ¿cuáles son las mejores iglesias? Como si hubiera una iglesia mejor, ¿no? ¿Cuáles son las mejores iglesias? Las que tienen mejores predicadores. Quiero plantearle en esta noche, para terminar, esta verdad. Yo creo que las mejores iglesias y las que tienen mayor virtud son las iglesias que son capaces de preparar a sus miembros para el servicio a Cristo, manteniendo la verdad, manteniendo la unidad, y logran hacerlo mancomunadamente sin detenerse. No unos haciendo y otros mirando, no el ilustre haciendo y todo lo demás mirando, sino que logran servir y logran avanzar. Dice Efesios que el Señor repartió dones a la iglesia para capacitar a los hermanos en la obra para todo el ministerio en la casa de Dios. Un obrero ilustre, como si fuera que nosotros tuviéramos un Moisés en medio nuestro. La parte más difícil no es hacer en la obra de Dios. La parte más difícil no es servir, ni siquiera servir bien. ¿Saben lo que es? Servir bien y a la hora de poder correrse y avanzar, haber preparado a otros para poder continuar. No es difícil hacer, pero más difícil es enseñar. Enseñar y preparar a otros para lo que deben hacer y para que debe continuar. Usted dice, bueno, listo. Entonces yo dejo el lugar a todo. Que sirvan los demás, yo me quedo acá sentado. No. No es así. No es así en la casa de Dios. Hay que preparar. Y vamos a hablar bien de Moisés. Dice que Moisés le habló a una persona llamada Josué. Y le dijo, mis días van terminando. Levántate y pasa este Jordán. Y él, estando vivo, fue preparando a otra persona para continuar. Y qué bueno sería que entre nosotros no tengamos este trauma de la persona célebre y nos corramos para atrás, sino teniendo quizás a hombres y mujeres entregadas a Dios, podamos continuar adelante. Yo estoy muy agradecido de poder ser padre. La verdad que se lo agradezco al Señor, lo disfruto muchísimo.
Pero yo para ser padre no tuve que esperar que ninguno dejara de ser padre. Yo puedo ser padre paralelamente a otros. Ahora, hay tareas en la casa de Dios que no la pueden hacer muchas personas. Para que otra persona la haga o para que otra persona la intente, alguien se tiene que correr. Podemos poner una guitarra, podemos poner 2 guitarras, pero no podemos poner 3 guitarras. En un momento el que toca la guitarra tiene que hacer un lugar para que alguien nuevo avance. Hay lugares que no se pueden ocupar si otras personas no dejan ese lugar. Por eso las personas que servimos en la obra de Dios, tenemos que estar alentando a los que se preparan atrás. Alentarlos, prepararlos, darles la confianza que Moisés le dio a Josué y en un momento darles el lugar, para que lo hagan en presencia nuestra. Nosotros, nuestro tiempo terminará, pero qué bueno habrá sido preparar a otros para la tarea de Dios. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Ahora, no tenemos por qué ausentarnos, no tenemos por qué faltar, pero sí qué bueno sería que la bendición que el Señor nos da a través de los siervos no nos embote, no nos deje inactivos, nos aliente a muchísimo más. ¿Cómo fue Moisés, no? La palabra lo tiene que describir y lo tiene que separar punto por punto por el Señor. Pero Él no era el Señor. Usted tampoco es el Señor. Yo tampoco soy el Señor. Pero el Señor nos da la posibilidad de poder servirle. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo de este mensaje entendí entonces que me tengo que correr. No, no te tiene que correr. Somos un cuerpo. Las manos, los pies. Si usted se corre y no preparó a nadie que venga atrás, si usted son las manos, nos quedaremos sin manos. Seremos como un cuerpo sin manos. Si usted se alejó y era los pies, nos quedaremos como un cuerpo sin pies. El momento para salir, el momento para avanzar, será el momento donde haya otro preparado. Pero el Señor nos quiere capacitar para ser un cuerpo. Ahora, yo pienso en esto. Nosotros tenemos a un ilustre en medio nuestro. ¿Sabe quién es? El Señor. Él es la obra. Él es el primogénito de toda creación, el creador. Él es el poderoso. Y Él es el de más alto rango, ayudándonos, sosteniéndonos para poder avanzar. Y como dijimos, hizo morada en nuestro cuerpo, hizo morada en nosotros y puede ayudarnos en todo tiempo para hacer lo que es agradable delante de Él. ¿Usted sirve al Señor? Le digo, la reflexión que saco de hoy, el que continúe detrás de mí, continuará con esta exhortación a los hebreos. Pero yo le quiero decir, si tuviéramos un ilustre en medio nuestro, ¿nos sería de provecho o nos embotaría? ¿No le gustaría que seamos una iglesia pujante, teniendo en medio nuestro a Cristo? ¿Usted sirve al Señor? ¿Prepara a otro? ¿Usted sirve al Señor? ¿Prepara a otro que haga su tarea, que lo ayude, dedica tiempo? ¿Usted sirve al Señor? ¿Ora por los jóvenes? ¿Ora por los adolescentes? ¿Los aconseja? ¿Ora por los matrimonios? ¿Ora por los que vendrán después? Que seamos una iglesia ilustre, no solo en servir, sino preparar a otros, porque el Señor nos quiere preparar para servirlo mejor. Si tuviéramos uno ilustre como Moisés, ¿nos aprovecharía? Esperemos que sí. Oramos al Señor. Padre nuestro, en esta noche, la reflexión es muy sencilla para nosotros, pero ¿qué habrá sido para los hebreos de ese momento? Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Moisés. Gracias por las virtudes. Gracias por su entrega total. Señor, y en esta noche quisiéramos nosotros rendirnos delante de Cristo, el Dios de la obra, el Dios creador, el primogénito de toda creación, el Dios que no es siervo de Dios, es hijo de Dios y es Dios mismo. Teniéndolo en medio nuestro, Señor, quisiéramos que la obra en este lugar sea poderosa. Quisiéramos que la obra en este lugar esté bien hecha. Señor, que podamos capacitar a otros. Que podamos alentar a los que vienen detrás. Que no sea una iglesia improvisada, Señor. Que sea una iglesia que tenga muchos siervos, muchas siervas, que puedan servir en unidad, que puedan servir en paz. Mientras se proclama el Evangelio, mientras enseñamos la verdad, una iglesia pujante. Quizás hay conocimientos que son muy altos para nosotros, pero este no es tan alto, Señor. No solo servir, sino capacitar. No solo servir, sino dar lugar. No rechazar a los que vienen detrás, sino alentarlos. Señor, y todos estar preparados. Queremos ser una iglesia que nos aproveche tener en medio de nuestro al ilustre, y ese ilustre es Cristo.
Gracias por Cristo, nuestro Salvador, el Todopoderoso, por el cual todas las cosas son posibles. En medio de nuestras dificultades, el autor de nuestra liberación, el autor de nuestra salvación, Cristo, el artífice, el gran ilustre. Gracias porque lo tenemos con nosotros. Gracias porque es nuestro Salvador. Queremos dar la gloria, Señor, en esta hora examinarnos para que entre nosotros tener al ilustre nos sea de muchísimo provecho. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos con las palabras que nos compartió Juani, palabra de Dios.